este asunto? Bueno, los ministerios disponen de un volumen de gasto y en consecuencia pueden reordenar dentro de su propio presupuesto las prioridades. Y dentro de la partida de becas es muy significativa, se ha incrementado singularmente para el próximo año y en consecuencia yo entiendo que posiblemente dentro del margen que tiene el Ministerio de Educación y Cultura pueda encontrar los fondos suficientes. No lo sé porque no los digo en detalle, pero vamos, en teoría podría hacerse, claro. Bueno, hemos desayunado esta mañana con ese dato del paro registrado del mes de octubre. Son 87.028 personas más, ese dato del paro. La primera valoración, lo primero que ha pensado después de ver ese dato. Bueno, lo primero es que es una cifra importante y negativa. Es decir, siempre que se incrementa el desempleo, lo que hay que valorar es que hay trabajo a realizar. Lo segundo que tenemos que ver es, bueno, cómo estamos en relación con otras épocas. Y yo creo que estamos mejor, que es un dato de desempleo mejor que el que ha habido en otros años. Y que en el conjunto de año vamos mejor de lo que íbamos años anteriores. Es decir, estamos todavía con un grave problema de desempleo. Hay un desafío, seguir trabajando para combatir ese desempleo, pero estamos mejorando en relación con otras circunstancias. Y yo creo que eso es un ánimo para seguir adelante, a pesar de que la cifra objetivamente es mala. Ya sabemos que es un mes malo, pero eso no es justificación. Eso lo único que es desafío para trabajar más. Hay más trabajo por hacer. Sin duda. ¿En qué sentido? ¿Dar una vuelta más a la reforma laboral, quizás? Bueno, el asunto de los contratos, como apuntaba también Pilar en nuestro tiempo de tertulia. Yo creo que es un conjunto, es decir, aquí tenemos un problema que va a abordar el Gobierno en breves fechas, que es el de financiación de la economía real, de nuestras empresas y de nuestros emprendedores. Se ha anunciado por el Ministerio de Economía una actuación en este sentido, habrá una normativa para trabajar en ello. Es muy importante que el crédito llegue a las pequeñas y medianas empresas, a las familias. Es muy importante que haya circulante para que se financie la economía. En segundo lugar, la reforma laboral efectivamente está trabajando y está produciendo sus efectos, y yo creo que de forma positiva. Hay que hacer una evaluación, se está haciendo en este momento y ya veremos. En tercer lugar, el control del déficit público. Las cuentas que ha presentado el Gobierno, que están analizándose en el Congreso de los Diputados para el próximo año, son unas cuentas en las cuales hay un escenario de crecimiento económico. Un escenario de crecimiento económico que supone no pedir a los ciudadanos nuevos esfuerzos. ¿Y eso en qué se traslada? Se traslada en confianza. Hemos batido el récord de ventas de coches. Hemos batido el récord de turistas en España. El sector inmobiliario, recientemente en Barcelona, los datos que se han puesto de manifiesto ha sido que ya empieza a despertar, empieza a haber nueva compra de viviendas. Hemos visto el interés de los agentes económicos extranjeros, no solo Bill Gates, que ha hecho una compra importante, otras muchas más. Recientemente un grupo chino acaba de comprar en NH la participación del 4% que tenía. Es decir, España está despertando interés dentro de lo que es el mundo. Se ha multiplicado la inversión extranjera en España. Todo eso va al final a traer esa economía a España y esa creación de empleo. Es un problema de traslado en el tiempo, igual que en la crisis se trasladó desde las cifras macro a la realidad, tardó un tiempo, volverá ahora a tardar otro tiempo en sentido contrario. ¿Me va a decir usted ahora, como el señor Montoro, que la gente ya empieza a notar la recuperación? Pues es que yo creo que es evidente. Yo he hablado con las empresas de distribución comercial, los Carrefour, Corte Inglés, etcétera. ¿Pero eso es la gente de a pie? Sí, es que han mejorado las compras. Es decir, si uno va y te habla con los comerciantes y te dicen hemos mejorado las compras, pues es que las compras han mejorado. Si tú hablas con los concesionarios del coche y te dicen, oye, que hemos mejorado un 30% la venta, es que eso es uno a uno, es Juan Español, es todo el que ha querido y ha podido y ha cambiado un coche, 30% más. O sea, esa es economía real, la que estamos viendo. Incipiente, sí, porque hay muchísimos sectores que no. Por ejemplo, las compras de viviendas se están haciendo sin hipoteca. ¿Por qué? Porque no se están concediendo hipoteca. Y las que se dan están al menos un 50% que están pagadas con los ahorros previos que están teniendo los compradores. Hay que recordar que en otra época la hipoteca era el 110% del coste de la vivienda. Es decir, que la diferencia es abismal.
vamos avanzando. Pero dígame, después hablamos de presupuestos, hoy se presentan, por ejemplo, las cuentas en Cataluña, hablamos de subida de impuestos y en este caso también de nuevos impuestos. Eso no creo que ayude demasiado al ciudadano de a pie. Bueno, yo lo he visto por el periódico, el anuncio que ha hecho la Generalitat de Cataluña de este impuesto sobre el ADSL, creo, que puede tener un destino más o menos finalista para financiar el cine catalán, según he podido leer en la prensa. No conozco el texto, por lo tanto me es difícil pronunciarme sobre el mismo. Yo creo que el año que viene vamos a abordar una reforma fiscal profunda en España. Una reforma fiscal donde vamos a poner de manifiesto las ineficiencias de nuestro sistema fiscal, que lo tiene, porque recaudamos poco en relación con nuestro Producto Interior Bruto. Y ciertamente hay una parte que se puede decir que es economía sumergida, pero ciertamente también hay otra parte que está motivada por una legislación fiscal que tiene que tener una actualización. Una actualización que en parte se ha avanzado ya en la línea de trabajo, porque, por ejemplo, había muchas grandes empresas en este país que su contribución efectiva era mínima, a través de ese conjunto de deducciones fiscales que podían existir, que hacía que su tributación real efectiva pues no existía. Eso ha cambiado. Y en consecuencia, ahora el ministro Montoro pues fue valiente, tomó la decisión, se ha conseguido financiar el presupuesto. Yo creo que hay que avanzar en esa línea de trabajo. Yo creo que la presión, los tipos, por ejemplo, el IRPF están muy altos, estamos en los más altos de Europa. ¿Te parece bien que algunas comunidades como Madrid hayan decidido rebajar por lo menos su tramo autonómico? Yo lo que veo es que si uno compara un sueldo, por ejemplo, alto, 600.000 euros, de grandes ejecutivos del IBEX, tipo de Madrid, tipo de Barcelona. En Madrid van a pagar 20.000 euros menos de impuesto por IRPF, que es una cifra, que es una cifra. Claro, para poder hacer eso, lo primero que hay que hacer es tener las cuentas en orden. Y quien no las tiene en orden no lo puede hacer. Y eso es un trabajo de años, es decir, es que el actual gobierno catalán está pagando las facturas del tripartito también. Es decir, no solo es su dificultad de acceso a los mercados, los más de 25.000 millones que en financiación hemos tenido que ayudarle desde el gobierno de España para apoyar a los proveedores catalanes, que naturalmente tienen derecho y van a cobrar todas sus facturas, como no puede ser de otra manera, como en el resto de España, naturalmente, pero que a la hora de ver y actuar en los impuestos, pues hay que tener esa circunstancia, teniendo en cuenta una cuestión. Por normativa, cuando se sube el IRPF o se baja el IRPF por una comunidad autónoma, al año siguiente no afecta ni al ciudadano ni a la comunidad autónoma, porque no afecta a las retenciones. Es decir, no se ve hasta el siguiente año. En la liquidación del año siguiente, y luego ya, por supuesto, se incorpora en lo que son las retenciones de los ciudadanos, al alza o a la baja. Es decir, la reducción que aprueba la Comunidad de Madrid para el año que viene, ninguno de los que estamos aquí presentes lo vamos a notar en nuestra nómina. Lo notaremos cuando hagamos la liquidación en el año del 2015. Presentamos la liquidación del año 2014 y ahí efectivamente, si se tiene en cuenta esa reducción, hará que pues, nos tengan que devolver dinero en términos generales. Y si es una subida fiscal, igual, es decir, se aplaza. Hay otros impuestos que son automáticos, como por ejemplo, se anuncia por parte de Cataluña el incremento del impuesto de sucesiones para patrimonios de más de 1 millón de euros. Eso es automático. Cuando se produce el hecho del fallecimiento, pues inmediatamente se paga el tipo. O cuando se incrementa el tipo de carburantes en el impuesto especial sobre los gasóleos o gasolinas, efectivamente es directo. Se aprueba, lo pagamos los contribuyentes. En renta tiene ese decalaje motivado para que las empresas no tengan que estar permanentemente cambiando todos los programas y todo lo que es su fiscalidad. Hablando de impuestos, ¿el de depósitos bancarios se va a revisar? Vamos a ver, en este momento lo que la ley prevé es una compensación a las 3 comunidades autónomas que lo tienen aprobado y que bueno, pues se había recurrido por parte del Gobierno de España, y ahí tiene una partida en los presupuestos generales del Estado para compensarlas. Como antes indiqué, el año que viene vamos a ver esa gran reforma del conjunto de los tributos. Y tenemos que buscar una tributación
que sea coherente con un marco comunitario. Hemos visto como en Europa se puso en cuestión el céntimo sanitario, que ya estaba derogado en España. No es un problema actual, es un problema de pasado. Y ahora es un recargo sobre un impuesto existente que es perfectamente compatible con la directiva comunitaria. Pero tenemos muchos denominados impuestos verdes o medioambientales que están cuestionados también por la Unión Europea. Tenemos este impuesto sobre los depósitos bancarios que puede afectar a lo que es la unidad de mercado o no. Entonces, lo que hay que ver es qué tipo de fiscalidad global queremos en España y, naturalmente, dar una capacidad normativa a las comunidades autónomas para que tengan una política fiscal, para que el que quiera que sus ciudadanos paguen menos impuestos o el que quiera que sus ciudadanos paguen más impuestos y, en consecuencia, el nivel de servicios públicos que vayan a ser financiados con cargo a esos impuestos. Eso lo vamos a tener visto en el primer trimestre del año que viene. Estamos a menos de 5 meses de tener resuelta la ecuación. ¿Cuándo se bajarán los impuestos en España? Pues si la situación económica va como va, y no hay ninguna razón para pensar que vaya a empeorar, sino a mejorar, el presidente del Gobierno se comprometió que en el mes de septiembre o así del año que viene anunciará un programa de actuación fiscal en la línea de lo que siempre gustó al Partido Popular, que es que el ciudadano pague solo los impuestos precisos y cuantos más menos sean mejor, para poder garantizar unos servicios de calidad. A eso hicimos en los anteriores gobiernos del Partido Popular. Yo era secretario general de Política Fiscal a la orden del ministro Montoro y trabajábamos en esa línea de bajar impuestos, y yo le aseguro que todo el gobierno del Partido Popular tiene esa filosofía. Lo que ocurre es que lo primero que había que hacer es solucionar el problema del déficit público. Lo hemos afrontado haciendo cosas que no nos gustaba hacer, pero aún menos nos gustaba no pagar las deudas y aún menos nos gustaba no cumplir con nuestros compromisos con Europa del déficit público. Superado esas cuestiones, podemos avanzar ya en la segunda. Anabel. Sí, señor Beteta, buenos días. En la reforma fiscal que tiene el Gobierno planeado, ¿hay algún retoque a la capacidad de las comunidades autónomas para hacer lo que quieran con sus impuestos? Porque a mí me parece que, y puede parecer a muchos ciudadanos, que ya no somos todos iguales ante la ley. Ha puesto usted el ejemplo de los grandes ejecutivos del IBEX. Bueno, esto nos da poca pena, la verdad, porque claro, ganando 600.000 euros al año, pero no, bien, pero es un ejemplo muy válido, porque evidentemente hay una desigualdad, porque en Cataluña pagan mucho más que lo que pagan en Madrid. ¿Esto es razonable, señor Beteta? ¿Va a haber algún cambio al respecto o se va a mantener esta capacidad de las comunidades autónomas para hacer con su tramo lo que quieran? Yo creo que la tributación personal es razonable. Al igual que uno ve en un ayuntamiento el impuesto de bienes inmuebles, hay unas diferencias tremendas entre un ayuntamiento y otro. ¿Por qué no? Cada ayuntamiento decide su presión fiscal. El ayuntamiento es la institución donde más se financia con sus propios impuestos, 75%. Solo un 25% es lo que es una financiación del Estado vía transferencia. Y dentro de ese 75% hay una horquilla en la cual se tiene que mover un máximo y un mínimo. Bueno, pues dentro de ese máximo y ese mínimo es donde cabe la presión fiscal. Lo que hay que hacer es explicar muy bien a los ciudadanos, con transparencia, en qué nos gastamos los dineros los responsables públicos. En la ley local, que ahora mismo está en tramitación ya en el Senado, se obliga a que cada uno de los servicios, el coste de los mismos sea transparente, de modo y manera que cada ciudadano va a poder saber lo que su ayuntamiento gasta en basura, ahora que está tan con el conflicto en la calle en Madrid, o en alcantarillado, o en la luz, o en cualquiera de los servicios públicos. Y esa emulación que surgirá por la transparencia, cuando uno cada vea lo que paga el vecino y el servicio que le presta el vecino, va a ser un acicate tremendo para conseguir que el conjunto vaya mejor y creo que además más barato. El otro día anunció usted, en Radio Nacional, por cierto, hagamos propaganda, que el año que viene le van a pagar a los funcionarios del Estado la paga extra que no cobraron las últimas Navidades. Me gustaría que afinara más o menos para cuándo, porque esto le afecta a mucha gente. Y también otra cuestión, que es que las comunidades autónomas supongo que deberían seguir su ejemplo y pagar la paga extra
que tampoco pagaron a sus funcionarios en las próximas Navidades, pero el otro día leí que en Andalucía han dicho que no tienen dinero. ¿Sabe usted esto cómo está? Sí. Lo que la ley de presupuestos recoge es que en el año 2014 el Estado pagará las 2 pagas extraordinarias completas. Lo que ya le puedo anunciar, analizado distintos proyectos presupuestarios de comunidades autónomas, que no todas las comunidades autónomas van a poder pagar sus 2 pagas extras completas. Lo que ya anuncia es que de mantenerse una situación económica como la actual, creciente, con las tasas de crecimiento que está prevista en el presupuesto de 0,7 o superiores, para el año 2015 sí estamos en la intención de avanzar en el tema de la paga extraordinaria, recuperarla, la que podemos quitar. Sí, sería en todo caso en el 2015, y pongo el condicionamiento muy importante de lo que es una situación económica. Es decir, lo que no podemos hacer en este momento es garantizar una fecha ni decir que está comprometida y luego no hacerlo. Queremos avanzar en el rigor de las cifras. ¿Y devolverles los moscosos? Tenemos intención de avanzar el año que viene en esa cuestión, porque creemos que, al igual que en su momento a nuestros empleados públicos, que han sido un ejemplo de trabajo y de apoyo al gobierno durante esta situación de crisis económica, que han trabajado muchísimo y muy bien. Yo lo puedo asegurar que en mi Secretaría de Estado hemos asumido una carga de trabajo tremenda de control de comunidades autónomas y ayuntamientos en términos financieros, como no había nunca, y somos los mismos, absolutamente los mismos, y yo creo que igual se puede decir en otros ministerios. Hay que, al igual que en un momento difícil se le pidió un esfuerzo adicional, digo adicional porque pagan más impuestos como los demás, pero adicional porque luego tuvimos que tomar una decisión difícil de eliminar esa paga extraordinaria, subir la jornada laboral y reducir el número de moscosos. Bueno, pues que al menos avanzar en la línea de devolver los moscosos, como ya indicó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en reciente debate parlamentario. Hola, buenos días. Buenos días. Yo le quería preguntar por el asunto de Cataluña. Sí. El señor Artur Mas hace unos días nos dijo que el Estado tenía un agravio con Cataluña de lo cifró 9.000 millones. Su ministerio dijo que iba a hacer un informe contraponiendo estos datos y explicando a los españoles y a los catalanes fundamentalmente que lo que decía el señor Artur Mas no era cierto. Quería saber si ese informe lo vamos a conocer en los próximos días, si ya está hecho o cómo va, porque como todavía no lo conocemos. Bueno, desde el punto de vista general, yo escuché hablar al señor presidente de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, señor Durán, que dijo que a él no le constaba esa cifra. Y bueno, estamos esperando a que el conjunto de la parte catalana se ponga de acuerdo, porque el señor Durán dijo que él creía que eran unos 700 y pico millones de euros. Al día siguiente le contestó el gobierno de la Generalitat diciendo que había deudas y deudas. Bueno, yo entiendo que una deuda es un concepto vencido, líquido y exigible. Por lo menos se me enseñaron en la facultad. No sé si hemos cambiado ahora en este momento. Entonces, si no está vencido, no es líquido ni es exigible, pues entonces no es deuda, será una reclamación moral, pero no una deuda. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo la parte catalana termina por concretar y definir, y desde luego los conceptos que se contienen en los 51 folios del documento del gobierno de la Generalitat, que yo me lo he estudiado pormenorizadamente, la opinión que tengo sobre el mismo, espero a que el conjunto del ministerio decida que se diga, pero que está estudiada, está estudiada. Le puedo garantizar que está estudiada. Quería preguntarle, nada, un minuto que nos queda, a Antonio Beteta sobre uno de los protagonistas económicos que aparece en toda la prensa, el de José María Roldán. No sé si comparte el Ministerio de Hacienda los mismos recelos del de Economía sobre ese nuevo presidente de la patronal de los bancos privados. Pues la verdad es que conozco perfectamente al ministro y a sus razones, y al secretario de Estado y sus razones, y por lo tanto tengo que estar con ellos en esa opinión. Agradecemos a Antonio Beteta que nos haya acompañado, que haya desayunado con nosotros aquí en los desayunos esta mañana para hablar de economía. Muchísimas gracias. Muy bien, fantástico, muchas gracias. Momento de echar un vistazo a la prensa digital del día y, como pueden imaginar, el dato del paro registrado en el mes de octubre aparece en prácticamente todas las portadas, empezando por 20 minutos. El paro sube en 87.000 personas en octubre, pero registra su primer descenso interanual desde 2006.
en que dice la letra pequeña del BOE que el Gobierno no cuenta, con fotografía de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. En la información, el paro sube en 87.028 personas en octubre, pero baja respecto a hace un año, ese dato interanual. En Público.es, además de llevar el asunto del paro, dice que un alto funcionario lleva a la audiencia por acoso laboral al ministro del Interior. En el Confidencial, los bancos contra Guindos. El ministro sabía del fichaje de Roldán y no puso objeción. En Libertad Digital dice que el paro interanual cae por primera vez desde 2007, 22.138 personas menos. Y terminamos con la página web de Radio Televisión Española, rtve.es. El número de parados registrados en octubre sube en 87.028 personas hasta llegar a los 4.811.383. Día también para hablar del asunto de las becas Erasmus. Los estudiantes han recogido ya más de 150.000 firmas contra ese nuevo reparto de esas becas Erasmus, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, acaba de pedir en la radio sacrificios a los que más tienen para que los estudiantes con menos recursos puedan acceder a estas ayudas. Es una decisión discutible, lo entiendo perfectamente, y entiendo, como he dicho al principio, que muchos se vean sorprendidos y no gratamente sorprendidos. Ahora, la diferencia hubiera consistido entre darles 38 euros al mes a todos los becarios, o que aquellos que gozan, que gozan no, porque no gozan, que tienen una situación económica menos favorable, puedan cobrar 250 o 300 euros al mes. Los cadáveres de los dos periodistas franceses asesinados el sábado al norte de Mali han llegado a primera hora de la mañana al aeropuerto de París. Eran enviados